los fibroblastos al sitio de la lesión. Estos fibroblastos son reclutados una vez más a través de quimiotaxis. Todos los factores dentro de la herida, todas las citocinas dentro de la herida van a estimular a que los fibroblastos migren hacia el sitio de la lesión. Y estos fibroblastos son los responsables de producir, de sintetizar la colágena, que se va a disponer en puentes cruzados que van a darle fuerza e integridad a las cicatrices. Este es el punto importante de la colágena. La producción de la matriz celular de tejido conectivo es la que va a ser la base para que se empiece a producir la colágena. Esta matriz celular es todas las células que están alrededor del sitio de la herida, es tejido conectivo a fin de cuentas. Esto va a hacer que los fibroblastos puedan llegar a ese sitio, empiecen a producir colágena y entonces empiece a formarse estos puentes de colágena como tal. Estas son fotos de fibroblastos, ¿no? Algunas veces me dicen, no, que los fibroblastos no existen. Por supuesto que sí, aquí hay fotos de ellos, de cómo tienen estas extensiones para ir cubriendo diferentes áreas y poder entonces hacer las fibras y los puentes de colágeno que queremos que se formen en las heridas. La matriz celular, o también llamada matriz extracelular, y realmente debería de ser extracelular porque es justo lo que está alrededor de las células, está compuesta de dos sustancias principalmente, los glucosaminoglicanos y los proteoglicanos, ¿ok? Uno de los glucosaminoglicanos más importantes es el ácido hialurónico, ¿ok? Este ácido hialurónico va a permitir que la herida tenga el medio acuoso necesario para que los fibroblastos se puedan mover y se puedan empezar a diferenciar dentro de la herida. Este ácido hialurónico lo produce la matriz extracelular y aparece en la herida desde el principio para que puedan llegar los fibroblastos y, como dijimos, tengan un movimiento mucho más sencillo. Está demostrado que el ácido hialurónico se queda más tiempo en los tejidos fetales y por eso hay mejor cicatrización de heridas en la etapa fetal. Se ha intentado desde hace muchos años la cirugía fetal, en algunos casos con éxito, en otros casos no les va tan bien, porque precisamente como las heridas cuando se hace cirugía fetal tienen más ácido hialurónico, el resultado desde el punto de vista de cicatrización es mucho mejor. Cuando yo estaba como residente en el GEA González, se hizo un experimento en el que a unos changuitos, cuando estaba la mamá embarazada del changuito, abríamos el útero y hacíamos una lesión en la columna vertebral del changuito, replicando, por ejemplo, una deficiencia de vitaminas, sobre todo vitamina B y ácido fólico y eso, que pueden provocar que se quede abierta la columna vertebral y eso provoca parálisis en los niños. Entonces, la idea era ver si se podía, ya que identificamos un paciente que tenga abierta la columna vertebral por esta situación, si operándolos en etapa fetal, eso podría hacer que fuera mejor la evolución. Cuando estos bebés nacían con esta columna abierta, generalmente no podían caminar. Y este experimento que se hizo en el hospital, sacábamos al changuito, abríamos la columna vertebral, lo volvíamos a meter al útero de la changuita, ¿ok? Y luego, en una segunda cirugía, ya que se había formado perfectamente esta abertura, entonces la cerrábamos, la cubríamos y volvíamos a meter al changuito y el changuito nacía habiendo sido operado dentro de la panza de la changuita, de la mamá. Y estos changuitos sí podían caminar. Entonces, a fin de cuentas, eso se lograba precisamente porque había mucho mayor permanencia de ácido hialurónico en estos casos y la cicatrización era mucho mejor. Se intentó hacer antes de que yo fuera residente en el GEA, se intentó hacer también para labio y paladar hendido. El doctor Ortiz Monasterio lo intentó hacer también en changuitos con muy buenos resultados. Les hacía una herida
los volvía a meter a la panza de la mamá y luego los sacaba, les reparaba la herida, los volvía a meter a la panza de la mamá y nacían y prácticamente no se les notaba nada del labio hendido. Que es una de las cosas que cuando los operas, cuando son bebés, ya que nacieron, pues se les nota siempre esa cicatriz. Entonces, los resultados fueron muy buenos con los changuitos. Desgraciadamente, cuando operó a un humano, a una señora, hubo complicaciones y me parece que se murió el bebé. Y entonces lo dejó de hacer. Pero bueno, la idea era esa precisamente, que la permanencia del ácido hialurónico en estas heridas fetales en un medio completamente acuoso permitía una mejor cicatrización en las heridas. Otros componentes de la matriz extracelular es la fibronectina, la laminina y la elastina, que todas estas van a permitir, como su nombre lo dice, o hacer láminas de tejido o hacer el tejido un poquito más elástico para que la cicatrización tenga la elasticidad necesaria y no sea como las cicatrizaciones de las quemaduras que no tienen ninguna elasticidad, que son rígidas y que a veces incluso no permiten el movimiento de una articulación. Bueno, pues todos estos componentes de la matriz celular tienen su papel importante dentro de la cicatrización. No vamos a hablar mucho de ellos, voy a hablar más sobre la colágena. La colágena, la palabra colágena viene del griego producción de pegamento. Cola es pegamento y génesis es origen o producción. Entonces, colágena es la producción de pegamento y la colágena, a fin de cuentas, puede ser una fuente de algún pegamento. En Egipto hace muchísimos años y en otras, ¿cómo se llama?, culturas, había un proceso antiguo en el que hervían la piel y las pezuñas de los caballos, que son ricas en colágena. La piel tiene colágena, las pezuñas de los caballos es colágena endurecida. Entonces las hervían y lo que sacaban era un adhesivo que utilizaban para diferentes cosas, era un pegamento que utilizaban. Entonces ya desde entonces sabía que tanto la piel como las pezuñas, en nuestro caso las uñas también, etcétera, son ricos en colágena y eso les permitía producir este pegamento. La colágena tiene esa propiedad de que permite pegar cosas, en este caso las heridas. La colágena es la principal proteína, la colágena es una proteína y es la principal proteína en el tejido conectivo de los animales. Es la proteína más abundante en los mamíferos, porque está en toda la piel y en las pezuñas y todo esto que dijimos. Más o menos el 25% de la cantidad de proteínas que tenemos en nuestro organismo es colágena, ¿ok? Más que albúmina y más que otras proteínas que producimos, lo que más tenemos es colágeno. Es una proteína de pobre calidad nutricional porque no tiene aminoácidos esenciales. Está hecha, ahorita vamos a ver de los aminoácidos de los que está hecha, pero no tiene aminoácidos esenciales. Entonces, prácticamente no tiene propiedades nutricionales. Se venden cápsulas de colágena y te aseguran que va a ser una maravilla. La verdad es que no sirven de mucho. Los que estén tomando cápsulas de colágena las pueden dejar de tomar porque no sirven para nada. Es más, estoy casi seguro, tengo que buscar la referencia porque alguna vez lo leí, hasta donde tengo entendido, nuestro tubo digestivo no puede absorber la colágena como tal porque no la puede deshacer para que se pueda absorber. Entonces, en forma completa, como proteína, sin degradarla a aminoácidos, no la puede absorber. Tengo que buscar dónde leí eso alguna vez, pero bueno, a fin de cuentas sé que no sirve para mucho el comer colágena. La tenemos que producir nosotros. Entonces, ¿cómo empieza esto de la síntesis de colágena? Dijimos que empezaba en el núcleo de los fibroblastos, se empieza a transcribir, como en todo, para sintetizar algo, se empieza la transcripción de DNA a RNA mensajero en el retículo endoplásmico rugoso de la célula. Las moléculas de colágena miden 300 nanómetros de longitud, son microscópicas, y 1.5 nanómetros de diámetro. Entonces son muy largas y muy delgaditas. Y están compuestas por 3 cadenas de péptidos, ¿ok? Estamos hablando de aminoácidos o de péptidos como tal, y estos péptidos se alinean
haciendo 3 cadenas que se van a empezar a trenzar. Ahorita vamos a ver cómo se trenzan, porque es muy importante para que entiendan cómo se forman las cadenas de colágeno. Cada cadena está dispuesta en forma de una hélice que va a girar hacia la izquierda. Y la razón por la que gira hacia la izquierda es por cómo están ordenados cada uno de los aminoácidos. Las 3 hélices, ya que están, o sea, cada cadena tiene una, son 4 cadenas que se van a girar hacia la izquierda, y luego estas hélices se trenzan a la derecha formando una triple hélice. Son 3 de 3, ¿ok? Y eso hace que se trencen. Ahorita que veamos la imagen lo van a entender un poquito mejor. Los primeros se trenzan hacia la izquierda, y ya que están estas fibras trenzadas a la izquierda, entonces se trenzan solitas hacia la derecha para lograr una trenza, llámesele así, de colágena, una cadena de colágena, una fibra de colágena, que ya viene trenzada. Ya habíamos hecho esta misma comparación. Es mucho más resistente una cuerda, una riata, que una manguera, ¿no? Porque pues, viene trenzada, o un hilo que fuera de una sola cadena, porque al trenzarlos eso incrementa la fuerza, y de lo que se trata es que la colágena tenga mucha fuerza para mantener estos puentes que van a hacer que puedas cicatrizar la herida. Entonces, esta es la estructura primaria, esta es la cadena solita. Aquí van los aminoácidos, una cadena de aminoácidos que va a formar la estructura primaria de una proteína. Esta se empieza se empiezan a unir diferentes sustancias, no solamente proteínas, carbohidratos, etcétera, que es la estructura secundaria de una proteína. Después viene la estructura terciaria, en este caso de la colágena, que son las 3 cadenas que se están trenzando entre ellas, ¿ok? Esta es la molécula de colágena, como tal es la proteína terciaria, que ya dijimos que mide 300 nanómetros de largo. Entonces, estas se empiezan a juntar unas con otras. Ahorita vamos a ver cómo se juntan unas cadenas con otras para traslaparse entre ellas, y entonces esto hace las fibras. Luego las fibrinas, perdón, se unen para formar la fibra, y al final todo un conglomerado de fibras, que ese es lo que va a dar la estructura de la colágeno. Entonces, esta triple hélice, como ya dijimos, se va a formar para hacer la colágena. Es una estructura proteica cuaternaria. Ya lo vimos aquí cuál es la cuaternaria. Esta va a ser la triple hélice. Esta es la hélice de 3 cadenas, y 3 cadenas se juntan para hacer la triple hélice, que es de estructura cuaternaria. Y esta está estabilizada por puentes de hidrógeno. Esto hace que no se muevan los aminoácidos. Esto se logra, y espero que se acuerden de bioquímica de todo esto, a través de uniones covalentes entre las triples hélices. Ahorita lo vamos a ver de una imagen para que les quede un poquito más claro. Y entre las hélices de estas moléculas básicas de colágena se forman los diferentes tipos de colágena que hay en los tejidos, ¿ok? Hasta donde yo sé, existen 28 tipos de colágenas. Entonces, de colágena, perdón. Estos tipos de colágena depende en puestos las uniones o los enlaces entre las hélices. Eso es lo que hace que la colágena 1 sea diferente a la 2 y a la 3 y a la 4. Vamos a hablar un poquito de eso al final. Entonces, así es como se ve la triple hélice de colágena, que están torcidas hacia la izquierda, perdón, y luego se van a torcer hacia la derecha. Estas triples hélices de colágena se unen entre ellas para formar las fibrillas de colágena,
y estas fibrillas se unen para formar las fibras de colágeno. Entonces, esto de aquí abajo es lo que está trenzado. Perdón, esto de aquí, lo más chiquito es lo que está trenzado. Y después se unen varias de estas fibrillas para formar las fibras de colágeno y estas se unirán también para formar en un momento dado un tendón. Los tendones de nuestro organismo están hechos de colágeno, por eso son tan duros, tan resistentes. Estas son microfotografías de fibras de colágeno. Vean cómo se van entrelazando entre ellas, como si fuera una cuerda como tal, ¿no? Esto es simplemente para ver lo que van midiendo unas y otras. Esta es una cadena de tropo colágena solita, luego trenzadas 3 y luego la triple hélice. Y luego esta triple hélice forma otras cadenas que también se van trenzando entre ellas. Por eso son tan fuertes estas fibras de colágeno, precisamente por esta capacidad que tienen de trenzarse. Nosotros, la persona que, no sé cómo se llama, la persona que haga las riatas, pues tiene que irlas trenzando de una en una. Estas en la naturaleza se van trenzando de acuerdo a estas uniones covalentes que hay, que se basan en las moléculas o los átomos de hidrógeno. Ahorita les voy a explicar eso, porque esa es la manera como entendemos cómo se van girando solitas para formar las trenzas. Estas trenzas se forman porque una característica típica de la colágena es la disposición de los aminoácidos que tienen las cadenas. Es decir, dijimos que la estructura primaria de la cadena era una fibra que iba teniendo diferentes aminoácidos. En la colágena, la secuencia que se sigue es glicina, luego otro aminoácido y luego prolina. O puede ser glicina, otro aminoácido y luego hidroxiprolina. Estas dos son, o sea, siempre hay glicina, algún aminoácido y luego puede haber prolina o hidroxiprolina. Lo que más ocurre en la colágena es esta combinación con prolina en medio, ¿ok? Entonces utilizamos estas dos. Es glicina, prolina y hidroxiprolina. Arlina e hidroxiprolina. Acuérdense que los aminoácidos tienen forma de un anillo. Y el que haya otros aminoácidos favorece a que las hélices vayan girando a la izquierda de manera espontánea. Y esto lo van a lograr sin los puentes de hidrógeno. Simplemente es como un rompecabezas, ¿no? La prolina está aquí, la hidroxiprolina está acá, entonces van embonando y conforme van embonando van girando cada una hacia la izquierda hasta formar la trenza hacia la izquierda. Esto es lo que hace que naturalmente vaya girando la hélice para hacer la trenza. La triple hélice se va apretando con la tensión, lo cual la hace más resistente al estiramiento, por lo que no la podemos extender, ¿ok? Es completamente rígida, ¿no? Los tendones no se extienden, son completamente rígidos, por eso se rompen los tendones, porque un estímulo muy fuerte que estira un tendón, pues va a hacer que se rompa como tal, no necesariamente va a poderse extender, ¿ok? Entonces, se van como rompecabezas, se van armando así las fibras. Lo vamos a ver aquí. Entonces, aquí está, ¿no? Glicina, 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 y luego las azules son las glicinas, y luego está la hidroxiprolina, son las rojas, y estas, si ustedes se fijan, esta con esta va a pegar, y esta con esta va a pegar, y esta con esta. Entonces, esto hace que se vayan pegando así, pero y luego esta de acá se va a pegar con una cadena de acá.
y esta con esta, esta con esta y esta con esta. Son, se van cuentas, si ustedes se fijan, todas las rojas se van a quedar por dentro. Entonces, siempre van a estar por dentro y las otras van a quedar por fuera. Y eso, además, se van uniendo como si fuera una rueda dentada, un rompecabezas, para que vayan girando cada vez y se forme la estructura que queremos. La glicina, a fin de cuentas, es el aminoácido más chiquito de las que están en la fibra de colágena. Y esto hace que si hay una glicina cada 3 posiciones, dijimos glicina, prolina, hidroxiprolina, y luego vuelve a haber glicina, entonces cada 3 posiciones hay una glicina, como lo vimos aquí, ¿ok? Entonces, como cada 3 posiciones hay una glicina, perdón, les había dicho que era la azul, es la blanca la glicina, es que en el otro esquema es de otro color, pero bueno, la glicina es esta, entonces glicina, prolina, hidroxiprolina, y luego otra vez glicina, ¿ok? Y lo mismo en la siguiente cadena, y esta se va a ir pegando para acá. Pero la molécula más chiquita, como aquí representativamente, esta es más chiquita que esta y que esta, entonces como es la molécula más chiquita, la glicina se va a disponer en el eje interior de la hélice, donde no hay espacio para que, más que para el átomo de hidrógeno que tiene la glicina. La glicina solamente tiene un átomo de hidrógeno. Entonces, como es la más chiquita, es la que va quedando por dentro y se va quedando en la parte interior de la cadena de colágena. De tal manera que los anillos de prolina y de hidroxiprolina se disponen hacia afuera. Si la glicina queda por dentro, pues los otros quedan para afuera. Y estos son los que estabilizan a la triple hélice, los que aíslan esta triple hélice para que quede estable. Entonces, si lo viéramos en este modelo espacial, todas las glicinas, en este caso, están en rolina y la hidroxiprolina van quedando en la parte de afuera. Y estas se van trenzando, como lo ven en este modelo de aquí. ¿Ok? Estas se van trenzando, quedan en medio solamente las glicinas y van quedando a los lados la prolina y la hidroxiprolina. Entonces, estas las estabilizan, pero siempre va a ser que esto se vaya girando hacia la izquierda, porque siempre la molécula de glicina va a quedar en el centro. ¿Ok? En el caso del hueso, las triples hélices se disponen en paralelo y al final de cada subunidad, dijimos que la tropocolágena mide 300 nanómetros, entonces al final de cada una hay un espacio de 40 nanómetros que permite que ahí se formen o se depositen cristales minerales y eso hace que algunos tipos de cartílago puedan incluso osificarse. Así es como está hecho el hueso. Incluso el hueso no es completamente sólido por esto, porque hay estos espacios que hay entre las fibras de colágena. El hecho de que los huesos tengan colágena permite que haya elasticidad en el hueso y contribuye a que haya resistencia contra las fracturas. Nuestros huesos tienen cierta elasticidad, entonces tú puedes caerte y el hueso se dobla, pero como tiene colágena es un poquito elástico y no se rompe fácilmente. Si fuera completamente rígido el hueso, con cualquier cosita se rompería, ¿no? Incluso existe una enfermedad que se llama osteopetrosis, que es la enfermedad, le llaman en inglés enfermedad de los huesos de mármol, porque son completamente rígidos los huesos, son completamente duros, entonces cualquier cosita hace que se rompan, ¿no? Si tú le das un martillazo a un disco de hule, pues no se va a romper, ¿no? Porque es muy flexible. Si tú le das un martillazo a un mármol, pues se va a romper a la primera porque no tiene ninguna flexibilidad. Entonces, esta colágena que hay dentro de los huesos permite que los huesos tengan cierta elasticidad y nos da cierta resistencia a las fracturas. Entonces, esa es la forma como se sintetiza la colágena. Es muy importante saber que existen diferentes tipos de colágena, 28 descritos, y cada una de estas está asociada a diferentes enfermedades. Las enfermedades de la colágena generalmente tienen un origen genético que van a afectar la síntesis o la manera como se va torciendo la cadena de hélices o modificaciones después de la
transcripción o cualquier otro proceso de producción de la colágena. Cuando hay una deficiencia en la síntesis de colágena, eso va a provocar diferentes enfermedades. El tipo 1 de la colágena es el más abundante en el ser humano, es el que tenemos en las cicatrices, en los tendones y en el hueso. Una deficiencia de la colágena tipo 1 va que es en que se ven cómo podían doblarse, y eso es porque tienen una colágena demasiado laxa, y eso les permite precisamente estirarse la piel o tener las articulaciones y los huesos en posiciones completamente fuera de lo anatómico. Estos son otros tipos de colágena que hay. La tipo 4 es específica del riñón, y es la que cuando tiene un defecto en su producción provoca el síndrome de Alport. No nos vamos a meter mucho en todas estas cosas. Esta es la osteogénesis imperfecta. Son personas que no tienen una buena calidad de colágena, entonces los huesos no son lo suficientemente duros, pueden estar incluso, no es que no sean duros, es que no se pueden hacer de manera completamente recta por la presión que hay en las diferentes articulaciones. Y entonces son huesos que vemos así con esta forma curva, ¿ok? Pueden en un momento dado ser más susceptibles a fracturas o a tener problemas de movilidad, etcétera. No se puede hacer nada por ellos, es un defecto genético en la síntesis de colágena. Tienen una, ¿cómo se llama?, característica muy específica, que esta colágena también la tienen en las escleras, y se les ven los ojos, la esclera, no el iris, se ve azul, como pueden ver aquí. Entonces, este es un dato típico de pacientes con osteogénesis imperfecta, y es por la concentración de colágena defectuosa también en la esclera. Entonces, también se le ha llamado la enfermedad de ojos azules, pero insisto, es que la esclera es azul, no el iris. Estos son los pacientes con Ehlers-Danlos, que tienen una mayor elasticidad en la piel en un momento dado, pero también puede ser en diferentes tejidos, ¿no? Pueden jalarse este dedo hasta acá atrás en una posición que es completamente no anatómica, lo mismo que doblarse así la mano, que digo, hay mucha gente que lo puede hacer, pero cuando es en este extremo, pues es una situación completamente no anatómica, y es porque hay mayor laxitud de la colágena en los tejidos. Todos los que estén intentando hacer esto, pues van a ver que no necesariamente van a poder hacer el dedo chiquito hasta atrás. Y les digo que los contrataban en los circos porque es gente que puede hacer esto, que puede poner las palmas juntas en la espalda porque tienen demasiada laxitud, tanto en las articulaciones de los hombros como de los codos. Este es un bebé con Ehlers-Danlos, y miren cómo le doblan las rodillas para arriba, ¿no? O se puede poner en estas posiciones como de yoga, y que pueden tener los pies atrás de la cabeza. Toda esta gente que hace este tipo de cosas generalmente tiene este defecto en la colágena, que no es grave en un momento dado, no tiene ningún problema desde el punto de vista de cicatrización y nada, simplemente pues tienen piel y tejidos, tendones, articulaciones mucho más laxas que el resto de la gente. Estos son más tipos de colágena. Por ejemplo, la tipo 7 es la colágena que permite que se mantengan unidas la dermis con la epidermis. Entonces, si ustedes se acuerdan de las capas de la dermis, espero que lo hayan visto, y si no lo van a ver cuando vean dermatología, las capas de la piel pues son varias, ¿no? Entonces está la epidermis y está la dermis, y estas dos se mantienen unidas gracias a un tipo de colágeno especial, que es la colágena tipo 7. Cuando la gente tiene deficiencias de colágeno tipo 7, la enfermedad que presentan es una cosa que se llama epidermolisis bulosa. Estos son fotos de la epidermolisis bulosa. O sea, se les desprende la epidermis de la dermis y se hace como una
como una bula, como una ampolla entre ambas, y no es porque tenga una herida o nada, simplemente como la colágena no es lo suficientemente fuerte para mantener la epidermis unida a la dermis, pues entonces estas se separan y al separarse puede haber sangrado, que es de lo que están llenas estas ampollas de aquí, o suero en un momento dado. Es una enfermedad que no tiene cura porque lo que les pasa a estos pacientes es que no sintetizan colágeno tipo 7 de manera adecuada. Más tipos de colágeno a fin de cuentas. También la A17 está asociada a epidermolisis bulosa, las fotos que les enseñé. ¿Ok? Y aquí están los otros tipos de colágenas. Algunas no se sabe mucho de ellas, pero bueno. La colágena como tal tiene una secuencia de aminoácidos inusual. Como ya dijimos, glicina, prolina e hidroxiprolina. ¿Ok? La hidroxiprolina y la hidroxilisina, que puede estar, la hidroxilisina puede ser el aminoácido que está entre las dos, de la glicina y de la prolina, son aminoácidos poco comunes. Son constituyentes de la colágena, pero no se insertan directamente en la transcripción del RNA mensajero, sino que se van a encontrar en localizaciones específicas, perdón, y se localizan. Ya dijimos que la glicina va 1 cada 3 o casi cada 3, ¿ok? Depende un poquito del tipo de colágena, pero quedémonos con la idea de que va 1 cada 3, ¿ok? Entonces, la hidroxiprolina y la hidroxilisina se encuentran en localizaciones específicas en relación a la glicina para que y estas enzimas requieren vitamina C como cofactor. Por eso es tan importante la vitamina C para la cicatrización. Gente que tiene deficiencia de vitamina C no puede cicatrizar de manera adecuada. Esto se logra, a fin de cuentas, por medio de enzimas que provocan hidroxilación de los aminoácidos. Entonces, el aminoácido puede salir solamente como prolina del retículo endotelial y una vez que sale del retículo endotelial se hidroxila para formar hidroxiprolina. Por eso son aminoácidos poco comunes. Igual la hidroxilisina. Se produce la lisina, sale del retículo, se hidroxila por diferentes enzimas y esto hace que se produzcan la hidroxiprolina y la hidroxilisina. Y estas son las responsables de unirse a la glicina para hacer las cadenas de colágeno. Dentro de la célula, ya que se formaron las cadenas, se forma la preprocolágena, que son las 3 cadenas de péptidos en el retículo endoplásmico. Again. Guilty feet have got
Ya que salió la colágena de la célula, entonces se forma la tropocolágena, que era la cadena que dijimos, a través de una enzima que es la peptidasa de procolágena. Y esto va haciendo que se entrecrucen las fibras de tropocolágena por medio lo que va a hacer que las fibras se empiecen a unir entre ellas para formar las fibrillas de colágena. Ya están torcidas, ¿ok? Y ahora lo que hay que hacer es unirlas. Son muy chiquititas, miden 300 nanómetros y los tendones pueden ser muy largos, ¿ok? Entonces, para que se unan estas, hay una enzima especial que es la lisiloxidasa que va a permitir que se unan. Y entonces múltiples fibras de colágena van a formar las fibras de colágena. Generalmente la manera como se unen están así las dos, se pegan punta con punta, de lado a lado. Así es como se hace la unión entre ambas. Ahorita lo vamos a ver en una gráfica y eso permite que quede una fibra de colágena más larga y más larga y más larga y que se unan además entre ellas para que se formen entre muchas las fibras de colágena. Habíamos dicho que otras de las elementos importantes de la cicatrización eran otras sustancias, otras proteínas, entre ellas la integrina, que lo que hace es que integra las fibras de colágena, y la fibronectina, que están también presentes en la matriz celular y que permiten que se vayan uniendo las fibras de colágena. Perdón que esté en francés, esta imagen es la mejor que he encontrado para explicar esto. Yo no hablo francés, entonces, pero bueno, se entiende muy bien, aunque esté en francés, lo que sucede. Este es un fascículo de tropocolágena. Dijimos que miden 300 nanómetros. Y en uno de los bordes, en donde hay una lisina, este es el borde de lisina, este está así y la otra está volteada, digamos, para que confluyan los dos bordes que tienen lisina. La estructura de la lisina tiene esta forma química, ¿ok? Entonces, mediante la acción de la lisiloxidasa, que es la enzima que les dije que hacía que se unieran las cadenas de tropocolágena, mediante esta enzima se generan estos grupos carbonilo y estos grupos carbonilo se van a unir para entonces tener este puente de carbono. Se unen este de aquí con este de acá para tener con este de acá, perdón, se unen este con este, y entonces esto hace que queden unidas estos dos fascículos de tropocolágena, quedan unidos a través de este puente en el extremo donde está una lisina. Entonces, van los aminoácidos, ¿ok? Ya dijimos que era glicina, hidroxiprolina, etcétera. Ya está hecha la triple cadena con las glicinas por dentro y lo que queda fuera es la lisina. Y esta lisina se va a unir mediante esta oxidasa de lisina, va a hacer que se unan estas dos con esta unión entre estas dos átomos de carbohidrato, y esto sucede cada 300 nanómetros, con cada molécula o con cada fibra de tropocolágena se van uniendo para hacerlas más largas, y además esta de aquí se puede unir a la de junto, ¿ok? No solamente para hacerla más larga, sino para pegarlas entre ellas. Y entonces eso hace que se vayan formando las fibras de colágena cada vez más gruesas. Esta es una microfotografía de cómo se ven estas fibras de colágena, para que vean que sí existe, no es nada más ciencia ficción. Entonces, aquí están las fibras de colágena, ¿ok? Esta es una colágena tipo 1, la que dijimos que tenemos en la mayoría de nuestro organismo. Están aquí con están ensambladas de tal manera que tienen una distancia entre unas y otras para diferentes tipos de cosas que se necesiten. Aquí están los sitios en donde se está formando la colágena, y aquí está ¿cómo se llama? El proceso de exocitosis. Aquí se ve, en esta parte de aquí están estas como cápsulas que están dentro de la célula, que están pegándose a la membrana celular. Entonces pegan a la membrana celular y salen entonces estas
fibras de colágeno, ¿ok? Para empezar a ensamblarse entre ellas. Y aquí ya vemos en un corte transversal las fibras de colágeno maduras ya todas juntas y ya pegadas para hacer una fibra de colágeno más gruesa y más grande. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede en algunos pacientes en los que tienen mala cicatrización? No es que necesariamente tengan una falla en la síntesis de colágeno desde el punto de vista genético, como las enfermedades que vimos, que esas no tienen solución. Si no se hace de manera adecuada la hidroxilación de la prolina, y me voy a regresar un par de diapositivas para que recuerden dónde hablamos de esto, que fue aquí, ¿ok? La prolina se hidroxila dentro del retículo endoplásmico, ¿ok? A través de enzimas para producir la hidroxiprolina. Entonces, esto ocurre dentro de la célula. Si no hay una adecuada hidroxilación de la prolina, la fibra de colágeno va a ser muy inestable. Y hay dos factores que tienen que estar, o dos cofactores que tienen que estar para que se pueda hidroxilar la prolina de forma adecuada. Una es la vitamina C y otra es el oxígeno. Si no hay vitamina C, la fibra de colágeno va a ser muy inestable y eso hace que la cicatriz quede inestable. Lo mismo sucede con el oxígeno. Tiene que haber oxígeno en ese sitio para que se haga una buena hidroxilación, ¿ok? Tiene todo el sentido. En ausencia de oxígeno, pues no se puede hidroxilar. Esto lo vemos frecuentemente en una enfermedad que es el escorbuto, que es la deficiencia de vitamina C. ¿Y qué es lo que sucede? Que son heridas que no cicatrizan de manera adecuada. Por supuesto, la deficiencia de vitamina C, pues la vemos en pacientes con desnutrición. Y si se acuerdan, cuando hablamos de los factores que podían provocar, por ejemplo, una dehiscencia de herida, era la desnutrición. ¿Por qué? Porque el paciente desnutrido va a tener menos vitamina C, que es el ácido ascórbico, y también podrían tener deficiencia de hierro, ambos cofactores para lo de la hidroxilación de la prolina. El hierro tal vez no sea tan importante, pero la vitamina C sí tiene una importancia enorme. Tiene que haber también calcio y magnesio para poder hacer síntesis proteica, entonces también en desnutrición pues habrá disminución en calcio y magnesio. Y en un momento dado el oxígeno pues es muy importante que esté ahí para poder llevar a cabo esta hidroxilación. Y por eso ustedes han visto que los pacientes que tienen deficiencias en cicatrización de heridas se meten a la cápsula de oxígeno hiperbárico, porque este oxígeno a alta presión ayuda a que se pueda hidroxilar la prolina y que la fibra de colágeno sea lo suficientemente fuerte para mejorar esa cicatrización. Entonces, esto es parte del tratamiento de lo que hacemos, para en caso de que ya tengamos una deficiencia en cicatrización. Una vez que se terminó el proceso de cicatrización, entonces viene la degradación de la colágena, ¿ok? Ya dijimos que además sirve para que durante el proceso de cicatrización se degraden las fibras viejas de colágeno y se produzcan nuevas fibras de colágeno que le den mayor fuerza tensil al puente de colágeno a la cicatriz. Y esto es necesario para una cicatrización normal, ¿ok? Generalmente esta degradación de colágeno inicia por colagenasas tisulares que son producidas por el mismo fibroblasto, por las células inflamatorias y por las células epiteliales. Estas células producen la colagenasa que puede estar circulante en forma inactiva. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de la cascada de la coagulación, habíamos hablado de la plasmina y que esta plasmina en un momento dado iba a activar a la colagenasa? Bueno, aquí lo volvemos a ver. La colagenasa es activada por la plasmina. Puede inactivarse cuando se une a alfa-2 macroglobulina, que se ha utilizado para en un momento dado evitar que la colagenasa pueda activarse antes de tiempo. Se usa dado, podría utilizar algo que me inactive
a la alfa-2 macroglobulina, y eso podría ayudarme a que haya más colagenasa y ayudarme con defectos de cicatrización que se asocian a la degradación de colágena. Ahorita los vamos a ver. Los pacientes que tienen escorbuto tienen deficiencia de vitamina C. Estas diapositivas estaban al revés, no sé por qué se cambiaron, pero bueno, ya habíamos hablado del escorbuto. Tienen deficiencia de vitamina C. Esto fue muy evidente en 1400 y 1500, porque los marinos que venían de Europa a América se tardaban 3 o 4 meses en llegar. En aquellos barcos viejos, se tardaban mucho tiempo en llegar. Entonces, la fuente de vitamina C pues son las frutas y algunas verduras, que esas se las comían al principio del viaje, porque después se echaban a perder o se les acababan. Entonces, comían al principio del viaje frutas, verduras, etcétera, tenían suficiente vitamina C, pero ya para el final del viaje ya no consumían vitamina C, y como estaban en el mar, pues no podían conseguir más. Entonces, en estos viajes prolongados, los marinos veían que si se hacían alguna herida, pues esta herida no cicatrizaba de manera adecuada. Incluso llegaba a suceder que heridas que ya habían cicatrizado se abrieran nuevamente, porque la colagenasa continuaba con la degradación de colágena sin que se formaran nuevas fibras de colágena, porque ya no tenían vitamina C para hacer una buena fibra de colágeno. Entonces era muy común que en los marinos en esa época tuvieran heridas viejas que se les abrieran, o que cuando se hacían una herida pues no cicatrizaban de manera adecuada, y eso era por deficiencia de vitamina C. Con el tiempo se identificó la enfermedad y bueno, pues ahora ya sabemos que esto es porque se necesita para la hidroxilación de la prolina. Hay muchas enfermedades asociadas a la colágena, además de las que ya vimos. El lupus, por ejemplo, es una enfermedad de la colágena. La artritis reumatoide también es una enfermedad de la colágena. Las fibras normales de colágena las destruye un proceso autoinmune, es una enfermedad autoinmune, y esto hace que precisamente haya un proceso inflamatorio en los tejidos alrededor del sitio donde hay fibras de colágena, y eso es lo que provoca la artritis. Por eso vemos la artritis precisamente alrededor de las articulaciones, porque lo que afecta o lo que se destruye por el proceso de autoinmunidad son las fibras de colágena que normalmente hay alrededor de las articulaciones. Entonces son diferentes tipos de enfermedades que pueden afectar a la colágena. Hay dos defectos importantes en cicatrización que tienen que ver con una falla en la degradación de la colágena, ¿ok? Una es la cicatrización hipertrófica y la otra es la cicatrización queloide. Ambos son procesos anormales. La diferencia es que la cicatriz hipertrófica, la cicatriz queda dentro de los márgenes de la herida. Es una herida que se ve grandota, pero yo puedo ver una cicatriz que está grandota, pero puedo ver que está justo en los márgenes de la herida, y muchas veces esa cicatriz hipertrófica puede regresar a lo normal después del proceso de degradación, nada más que es mucho más largo. En cambio, en la cicatriz queloide, la cicatriz rebasa los límites de la herida, es decir, no hay un proceso de degradación de la colágena, se sigue produciendo colágena, y esto rebasa los límites de la herida sin que eso tenga como tal la posibilidad de regresar a lo normal. En ambas hay demasiada colágena porque hubo una mayor síntesis de colágena sin que esto se haya logrado el proceso de degradación de la colágena. Pero además en las queloides se ha intentado en un momento dado utilizar en gente que ya sabemos que tiene cicatrización queloide, anticuerpos contra el factor beta de los linfocitos T. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que este era uno de los factores que hacía quimiotaxis para los fibroblastos? Entonces, se ha pensado en hacer anticuerpos contra esta citocina, y esto podría inhibir el depósito de tejido cicatrizal. Esto se ha logrado in vitro, se ha intentado hacer también ya in vivo, no tiene los resultados que quisiéramos, y por supuesto es terapia muy cara, ¿no? Hacer
anticuerpos específicos contra una citocina, pues es muy caro. Entonces, radiación sin mucho éxito y, por supuesto, esta radiación puede implicar riesgo de cáncer. Entonces, hay algunas cosas que se pueden hacer con las cicatrices queloides, pero pues, la verdad es que no siempre tenemos los resultados. ¿Dónde estaba la incisión o la herida? Esta es más bien una herida. ¿Dónde estaba la herida y cómo se formó una cicatriz en el borde de la herida? Lo mismo sucede con esta, ¿ok? Esta es una herida en el cuello de una cirugía y se formó una cicatriz hipertrófica, pero yo veo que esta cicatriz respeta los bordes de la herida. Aquí tal vez se salga un poquito, pero en general respeta los bordes de la herida. Incluso en esta de aquí, pues se ve hasta los diferentes desviaciones que tenía esta herida, ¿no? En cambio, en la cicatrización queloide, pues si yo tenía aquí una herida, vean cómo la cicatriz se hace enorme y rebasa completamente los bordes de la herida de manera, y vean el tamaño de la cicatriz, aquí se ve, esto sería la parte que está en el sitio donde estaba el hoyito del arete, pero sí una cicatriz queloide que rebasa por mucho los bordes de la herida. Aquí esta otra, en un paciente con una cirugía tóraco-abdominal, y vean cómo en la parte abdominal rebasa los bordes queloides. La verdad es que no existe, y también es difícil prevenir al operar pocas cosas que podamos hacer, tal vez manipular el tejido lo menos posible para hacer una menor, etcétera, ¿no? Pero no hay mucho que se pueda hacer. Estas son las verdaderas cicatrices queloides. Mucha gente a esto o a esto de aquí le llama cicatriz queloide, entonces dicen que cicatrizan queloides es común. Como ven aquí en esta fotografía, es más común en población negra, aunque no es específico de ellos, pero es más común en población negra, y esto es una verdadera cicatriz queloide, no las que se hacen un poquitito más grandes. Otro defecto de cicatrización es la úlcera de Marjolin. Esta es una herida que no cicatrizó en una lesión previa, no en una incisión quirúrgica, sino en una lesión previa. Por ejemplo, una úlcera de presión. Es una úlcera que no cicatrizó de manera adecuada y desarrolló un cáncer de células escamosas en ese sitio. No tenía el paciente por qué tener cáncer, pero es una herida que no cicatrizó bien y que genera cáncer en esa zona. Se puede ver también en quemaduras y existe la hipótesis de que el tejido cicatrizal es tan denso que no permite la vigilancia inmunológica normal de las células NK. Si se acuerdan de biología molecular, de biología celular, las células NK son las células natural killer, que cuando identifican una célula anómala que podría ser de cáncer, la matan, por eso se llaman natural killer. En un tejido cicatrizal muy denso, podría ser, eso es una hipótesis, que no entren estas células NK a esa herida, entonces estas células de cáncer pueden quedarse ahí y reproducirse, y por eso forman un carcinoma de células escamosas en ese sitio. Estas son úlceras de Marjolin, vean qué cosa tan fea, en sitios de quemaduras, o esta que está en un talón, en un sitio de una úlcera en el talón, y cómo empieza a crecer un carcinoma de células escamosas dentro de esta úlcera, se cree que es por esta poca vigilancia de las células NK, pero insisto, esa es una hipótesis, es una teoría. Muy bien, espero no haberlos asustado con estas fotos tan feas, pero bueno, a fin de cuentas, afortunadamente no es algo frecuente, no es algo que veamos con mucha frecuencia en la consulta, y afortunadamente son cosas que ya conocemos. Entonces, si el paciente está desnutrido, pues no lo operamos porque ya sabemos que puede tener muchas de estas cosas. E incluso está descrito en las guías de nutrición en cirugía que si la cirugía no es urgente, se nutra al paciente y se posponga la cirugía 7 a 14 días para lograr nutrir al paciente, y que entonces todas estas
situaciones asociadas a defectos por cicatrización, pues que no las veamos. No sé si haya dudas respecto a todo esto, a cicatrización, a coagulación, que como les decía, la coagulación es muy importante en cirugía, la parte de hemostasia es muy importante, y una es la que hacemos nosotros al poner pinzas o al poner suturas o al utilizar el cauterio, pero otra muy importante es que la coagulación del paciente sirva, que sea la adecuada. Entonces es muy importante identificar si el paciente tiene un problema de coagulación para entonces resolverlo antes y que no nos sangre durante o después de la cirugía. ¿Dudas entonces de todo esto? No, doctor, muchas gracias. ¿Todo claro? Muy bien, bien, bien. Bueno, entonces prácticamente lo único que me falta es la parte de ética en cirugía. Eso lo vemos el jueves. El jueves vemos lo de ética en cirugía para que entonces podamos tener el examen como quedamos ¿qué quedamos? ¿El 6? ¿Es jueves? Creo que 5, habíamos dicho. El jueves 5, exactamente. El jueves 5 tener el examen. El jueves 5, su clase es de 2:30 a 4. Sí, ese día en la tarde tengo que dar una plática en el Congreso, entonces no creo poder estar yo en vivo en el examen, pero bueno, por mí no necesito que se conecten a Zoom, simplemente que se conecten al examen y que lo resuelvan, ¿ok? Como lo hicimos la otra vez que por tráfico no llegué yo al examen, exactamente igual lo van a hacer en su casa, resuelven el examen y listos, porque yo no me puedo conectar porque a esa hora tengo que dar una plática en el Congreso. Pero así lo hacemos entonces, programamos el examen para el 5 de mayo y listos. Y el 12 de mayo, que es el último día de clases, pues lo podemos dejar para repaso, lo podemos dejar para preguntas, etcétera, ¿no? Alguna cosa así. Hay una, como este semestre con lo del COVID, no pudimos hacer algunas prácticas, como la de la parotomía exploradora o la de estomas. Podríamos, si quieren, ese día platicar un poquito sobre eso, para que no se queden, aunque no van a poder hacer la práctica, porque con lo del COVID no se pudo hacer, pero para que tengan una idea de esas cirugías. Entonces yo creo que podemos hacer algo para alguna dinámica interesante para esa última clase y que puedan ver también ese tipo de, o ver esas cirugías que no nos va a dar tiempo de hacer en la práctica. ¿Ok? Entonces nos vemos el martes en el quirófano para la práctica de heridas, los equipos 1, 2 y 3. Una cosa más, pero bueno, se los platico el jueves en clase, el jueves siguiente. Como yo voy a estar en el Congreso el día 3, que es martes y que toca práctica, yo no puedo pedirles a los pasantes que ellos den la clase, la tengo que dar yo. Y no puedo estar el día 3 en México porque tengo un curso precongreso en el Congreso. Entonces ya lo platiqué con el doctor Herrera y vamos a ver la posibilidad de hacer esa práctica en vez del día 3, el día 10, que todavía estamos dentro del calendario de clases. Y si no se puede el día 10 porque es Día de las Madres, entonces ver si lo podemos hacer algún otro día o lo mismo, tratar de hacerlo un sábado para que no se queden sin esa práctica. Cuando había un profesor titular y un profesor asociado que también era cirujano, podíamos hacer estas cosas el mismo día porque pues no los dos coincidíamos en el Congreso, pero ahora como la universidad no nos autoriza profesores asociados, pues cuando voy a salir a un congreso, tengo que hacer estos cambios en un momento dado. Ya les avisaré con tiempo a ver qué me dice el doctor Herrera, de si es algo que podemos hacer de esa manera o cómo lo resolvemos, para que no se queden los equipos 4, 5 y 6 sin la práctica, debido a que yo voy a estar en el congreso. Ya lo platicaremos en clase. Entonces, bueno, pues nos vemos el martes en la clase y el jueves en el quirófano y el jueves en la clase. ¿Sale? Sí, gracias, doctor. Gracias, doctor. Bonito fin. Gracias, que estén bien. Doctor. Bye.